En esta enseñanza voy a hablar sobre Primera de Corintios, el capítulo 5, comenzando en el versículo 11. Voy a hablar sobre unas observaciones generales sobre el pasaje, la idea exegética del pasaje y unas pautas para preparar un bosquejo sobre este pasaje y realmente sobre cualquier pasaje de la Biblia. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para líderes que desean crecimiento y el propósito es capacitar a ustedes los que capacitan. Y básicamente hablo sobre 3 temas en este canal: cómo estudiar la Biblia de manera correcta, cómo compartir la Biblia de manera efectiva y cómo liderar de manera bíblica. Si eso te interesa, entonces considera suscribirte a este canal. Antes de comenzar la enseñanza, quiero dejarte saber que tengo unos recursos gratis que te quiero regalar. 2 bosquejos sobre sermones que prediqué en mi iglesia, los mismos bosquejos que usé y los videos de cuando los prediqué en mi iglesia. Y además, una enseñanza que se titula Cuidado con las ardillas. Y créemelo o no, esto te va a ayudar a mejorar como predicador. Esos los puedes encontrar en mi sitio web marioescobedo.com. Pero también yo tengo un curso que he preparado sobre cómo preparar sermones que se titula Sermones que Transforman. En este momento el curso está cerrado. Estoy atendiendo a los alumnos que actualmente están en el curso, pero en abril del 2020 abre de nuevo este curso. Si quieres unirte a la lista de espera, entonces visita marioescobedo.com/lista para unirte a la lista de espera. Muy bien, vamos a entrar ahora sí a la enseñanza sobre Primera de Corintios capítulo 5. Yo estoy preparando un sermón sobre este pasaje, por eso lo que ves en la pantalla. Ahí tengo unas cosas que he escrito y básicamente un poco de mi proceso cuando preparo un sermón. Lo primero que quiero hacer es compartirte unas observaciones generales sobre este pasaje porque en verdad me impactó este pasaje. Es un pasaje muy bonito. Yo sé que tú y yo ya nos conocemos algunos versículos claves de este pasaje, pero no sé qué me pasó esta vez que estudié el pasaje, como que algo diferente resaltó y pude entender este pasaje de una manera un poco diferente que realmente me impactó este pasaje. Ahora, algunas observaciones generales sobre este pasaje. Comenzando en el versículo 11, déjame encerrar aquí lo que quiero compartirte. Esta primera porción donde Pablo dice, por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos. Ahora, lo que Pablo está diciendo básicamente es lo siguiente. Nosotros, tanto Pablo y sus compañeros y los corintios, pues ellos ya sabían lo que era vivir una vida temerosa de Dios. Sí, por eso es lo que dice, sabemos lo que es temer al Señor. Y dado a lo que Pablo había experimentado en su vida como creyente, él dice, esto es fantástico. Esto es lo máximo, es lo mejor y por lo tanto, siendo que sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos. ¿A qué? Pues a vivir una vida temerosa de Dios. Ahora, Pablo no está diciendo que la vida de un discípulo o que la vida de un cristiano, un creyente, es una vida fácil o sencilla. No, es una vida de muy altos requisitos, por supuesto que sí, que se espera mucho de un discípulo de Jesús, claro que sí. Pero yo creo que Pablo está diciendo que las bendiciones y los beneficios de vivir como seguidor de Jesús superan lo que Dios espera de uno como seguidor de Él. Entonces Pablo, él bien sabía lo que era vivir una vida lejos de Jesús y ahora él teme al Señor de manera correcta, o sea, a través del Señor Jesucristo. Y siendo que él ya sabe cómo es esa vida, entonces dice, yo sé lo que es esta vida, por lo tanto trato de persuadir a todos a que vengan a vivir esta vida. Esa es una observación que a mí me impactó bastante. Más adelante, Pablo dice en el versículo 15, el 14, esto es rapidito, ¿sí? Dice en el versículo 14, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. O sea, en la muerte del Señor Jesucristo, Él llevó nuestro castigo. Por lo tanto, Pablo está diciendo que cuando Jesús murió, haz de cuenta que nosotros morimos también. O sea, el castigo que era nuestro, Jesús lo llevó en la cruz. Entonces, siendo que Él murió, haz de cuenta
cuenta que nosotros también murimos. O sea, es algo simbólico que Pablo está diciendo. Pero algo que a mí me llama la atención, y esto me lo enseñó mi esposa, es donde Pablo dice, el amor de Cristo nos obliga. Todo lo que Pablo hacía en su vida como creyente, como cristiano, lo hacía porque el amor de Cristo lo impulsaba, lo obligaba. Ahora, compara eso con la vida de Pablo antes de que conociera a Jesús, antes de tener ese encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco. Pablo era impulsado y motivado y, digamos, obligado por el odio, no solo hacia Cristo, pero hacia sus seguidores también. Y fíjate lo que sucedió, que cuando Jesús tomó la vida de Pablo de forma tan radical, ahora, en vez de ser motivado por el odio y el coraje y el rencor contra seguidores de Jesús, lo que ahora motiva a Pablo, lo que le obliga, es el amor que él siente gracias a la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es impactante, ¿no? Cómo Jesús no solamente cambió la vida de Pablo, sí, lo transformó, lo perdonó sus pecados, pero también cambió hasta el mero núcleo de quién él era. O sea, cambió el motivo de todo lo que él hacía. Antes impulsado por un celo sincero, por supuesto, pero un odio, un coraje hacia el cristianismo, y ahora obligado por el amor de Cristo. Eso es impactante. Ahora, versículo 15. Esto también es muy importante y nos comienza a dar una idea, un entendimiento un poco diferente de este pasaje a lo que yo creo que estamos acostumbrados. En el versículo 15, ya lo tengo resaltado en azul, dice Pablo, y él, hablando de Jesús, murió por todos. Y aquí está la clave. Para que los que viven implícitamente en Cristo, los que lo han aceptado, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Eso es clave en este pasaje. Reconocer que si estamos en Cristo, nuestra vida ya no es nuestra. Antes de nuestra vida con el Señor Jesucristo, nosotros vivíamos para nosotros mismos, avanzar nuestros propósitos, alcanzar nuestras metas, avanzar lo nuestro, ¿verdad? Pero al momento que Jesús tomó control de nuestra vida, o más bien que le rendimos el control de nuestra vida, entonces en ese instante nosotros paramos de vivir para nosotros mismos y ahora vivimos para Él, porque Él murió y resucitó por nosotros. Ahora, mantén eso en la mente porque vamos a seguir avanzando y ver algunos detalles de este pasaje que yo creo que son importantes. Entonces, versículo 16, y no voy a cubrir cada versículo de este pasaje, pero cosas que para mí realmente me impactaron. Versículo 16 dice Pablo, así que de ahora en adelante, déjame encerrar esto para verlo un poco mejor. Ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Ahora, Pablo básicamente está diciendo lo siguiente: antes de conocer a Jesús, yo veía a una persona y yo consideraba, juzgaba, criticaba, categorizaba a esa persona según criterios humanos. Y yo creo que lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: si esa persona vivía según la ley religiosa de los judíos, yo consideraba a esa persona justa, recta, buena, ¿sí? Criterios meramente humanos. Pero ahora en Cristo, mi punto de vista, mi perspectiva ha cambiado. Ahora, cuando yo veo a una persona, incluso a una persona que no está cumpliendo con la ley de los judíos, yo digo, esa no es una persona mala. Esa es una persona en necesidad de la gracia que solamente Dios puede ofrecer a través de Jesucristo. Ya no considero a nadie según criterios meramente humanos, sino que ahora ¿qué? Criterios de Dios, criterios de gracia, de misericordia, es lo que está diciendo Pablo. E incluso fíjate lo que dice en la segunda porción de ese versículo, que él antes
consideraba a Jesús mismo según criterios humanos. Antes de su encuentro con Jesús, Pablo obviamente consideraba que Jesús no era el Mesías judío, no era el Hijo de Dios, no era divino. Pero ahora, después de su encuentro, Pablo dice, ya no veo a Jesús con esos criterios humanos, sino que ahora, después de que Él tomó mi vida, me sacudió, ahora yo sé quién es Jesús realmente. Eso es impactante, porque yo creo que eso nos dice a nosotros como ministros, como predicadores, como líderes, que cuando vemos a una persona entrar a nuestra iglesia, no podemos considerar a esa persona según criterios humanos, porque si lo hacemos de esa manera, los vamos a descontar. Entra una persona que tiene un caos en su vida y vamos a decir, no tiene esperanza, no tiene potencial. Pero si consideramos a esa persona según criterios divinos de gracia y de misericordia, vamos a decir, esa persona tiene todo el potencial en Cristo Jesús. ¿Ves? Es lo que yo creo que Pablo está diciendo en este pasaje. Ahora, el versículo 17, que yo creo que es el versículo quizá más conocido de este pasaje. Y me pasé un poquito, permíteme un segundo. Ok, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y celebramos ese versículo, especialmente cuando hablamos de la salvación de una persona o incluso de nuestra propia salvación. Celebramos ese versículo, usamos ese versículo para demostrar la gracia de Dios y qué tan magnífica es la salvación y cómo nuestro pasado es borrado. Y eso es bueno, debemos de celebrar, pero si tomamos en cuenta el contexto literario de este versículo, yo creo que significa algo mucho más profundo que simplemente hay que celebrar el perdón de nuestros pecados y el hecho de que no vamos a ir al infierno. Eso es bueno, hay que celebrarlo, por supuesto, pero yo creo que hay más, ¿sí? Y digo eso porque lo que notamos en el versículo 15, que los que viven en Jesús ya no viven para sí, sino para Él, para el que murió por ellos. Y también lo que dice Pablo en el versículo 18. Y aquí nada más déjame explicarte lo importante que es leer un versículo y tomar en cuenta el contexto literario de ese versículo, lo que viene antes y lo que está después, para realmente entender lo que ese versículo quiere transmitirnos. Ahora, el versículo 18, ¿sí? Mantén en mente el versículo 15 y el 17. Y en el 18, fíjate lo que dice Pablo. Todo esto proviene de Dios. ¿Qué es todo esto? Bueno, la vida nueva, el haber borrado el pasado. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Increíble. Pero fíjate, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, déjame conectar aquí el rompecabezas. Versículo 15. Ya no vivimos para nosotros, sino que para el que murió por nosotros. Versículo 18. Dios nos reconcilió por medio de Jesucristo a Él mismo, pero nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, fíjate en esto. Versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Este versículo en su contexto implica no solamente los grandes privilegios de la salvación, sino que también las grandes responsabilidades de la salvación. Qué bueno que celebramos el perdón de nuestros pecados, pero hay que reconocer que en esta vida nueva, en la cual lo viejo ha pasado, también existe la responsabilidad de administrar el ministerio de reconciliación. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 15, ya no vivimos por nosotros mismos, vivimos por Él que murió por nosotros. Ahora, fíjate cómo se arma todo esto. Qué bueno que tienes una vida nueva, creación nueva en Cristo Jesús. Grandes privilegios, grandes bendiciones, pero grandes responsabilidades y deberes. Ahora nuestro deber es administrar en nuestra vida nueva, como creación nueva, tenemos que administrar el ministerio de reconciliación. ¿Ves? Entonces, aquí es donde digo que creo que
no hemos entendido este versículo o no lo hemos explicado en su plenitud porque nos hemos enfocado únicamente en el aspecto de qué bello es tener esta salvación, de que Dios perdonó nuestros pecados, nos hizo nueva creación. Excelente. Pero al ser nueva creación, eso implica que también administras el ministerio de reconciliación. De hecho, Pablo dice en el versículo 20, así que somos embajadores de Cristo. Eso es parte de ser nueva creación. Eso es parte de que lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Ya no vives por ti mismo, vives para Él. Ya eres administrador, responsable por el ministerio de la reconciliación y eres embajador de Cristo. Eso es creación nueva. Eso es que lo viejo ha pasado. Porque antes de tu encuentro con Jesús, tú no vivías para Él, vivías para ti mismo. Bueno, eres nueva creación, ahora vives para Él. Antes de tu encuentro con Jesús, a ti no te importaba administrar el ministerio de reconciliación para otras personas. No, eras egoísta, éramos egoístas. Ahora, como parte de ser nueva creación, administramos el ministerio, nos dio el ministerio de la reconciliación. Antes de conocer a Jesús, no éramos embajadores de Cristo, éramos embajadores de nosotros mismos. Avanzábamos nuestros propósitos, nuestro reino, entre comillas. Pero como nueva creación, ahora somos embajadores de Cristo. Y eso es increíble. Cuando yo platicaba con mi equipo pastoral sobre este pasaje, uno de los miembros del equipo pastoral dijo lo siguiente: qué increíble que Dios no dio el ministerio de la reconciliación a los ángeles, sino que lo dio a nosotros los humanos. Otro miembro de mi equipo pastoral dijo lo siguiente: esto es impactante, que Dios nos reconcilió consigo mismo y entonces nos hizo a nosotros agentes de reconciliación. Qué estratégico de parte de Dios, ¿no crees? Que el que ha sido reconciliado obviamente conoce lo que es la reconciliación y entonces va a ser de mucho impacto el que esa persona trate de administrar el ministerio de reconciliación hacia otras personas. Eso es impactante. Entonces, ¿qué es lo que debemos llevarnos de este pasaje? Observaciones generales. Bueno, tenemos que entender que ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él. Somos sus embajadores y somos responsables por el ministerio de la reconciliación. Todo eso es parte de ser nueva creación. Todo eso es parte de que lo viejo ha pasado, ahora ha llegado a algo nuevo. No solamente los beneficios y bendiciones de la vida nueva, sino que también las responsabilidades y los deberes de la vida nueva. Ahora, te dije que lo segundo que iba a compartirte era la idea exegética de este pasaje. ¿Qué es la idea exegética? Bueno, una idea exegética es una reformulación, reproducción o paráfrasis de la idea principal del pasaje, escrita en términos que reflejan el contexto original. Ahora, vas a ver exactamente lo que esto significa en un segundito. Yo identifiqué el versículo 18 como la idea principal de este pasaje. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso para mí es la idea principal de este pasaje. Ahora, para formular la idea exegética, me voy a basar sobre esa idea principal y voy a escribir, digamos, un resumen corta de este pasaje, pero tiene que reflejar el contexto original. Es decir, me quedo en el tiempo pasado. Fíjate lo que he escrito. Aquí está la idea exegética que yo escribí para este pasaje. Pablo acertó que el propósito de Dios en la muerte y resurrección de Jesús era reconciliar a personas consigo mismo y darles a esas mismas personas el ministerio de reconciliación. Esa es la idea exegética. Eso básicamente da un buen resumen, es una paráfrasis de lo que está pasando en este pasaje, lo que Pablo quiso comunicarnos. Ahora, el tercer aspecto de esta enseñanza, les dije que les iba a compartir
un bosquejo y unas pautas para el bosquejo. Y aquí está el bosquejo de este pasaje que yo preparé. Nada más tiene 2 puntos principales porque yo dividí este pasaje nada más en 2 unidades de pensamiento. El punto principal de cada unidad de pensamiento o de cada división principal del bosquejo se basa sobre la idea principal de cada unidad de pensamiento. Entonces, para mí, lo que está en azul es la idea principal de esta unidad de pensamiento. Por lo tanto, la idea principal de la división número 1 en el bosquejo se basa sobre eso. Y lo que yo escribí es lo siguiente: los que tienen vida en Cristo deben vivir ya no para ellos mismos, sino para Cristo. Obvio, ¿no? En la siguiente división, la segunda unidad de pensamiento, escribí lo siguiente: como embajadores de Cristo, Pablo exhortaba a sus oyentes o lectores a reconciliarse con Dios. Es básicamente lo que él estaba haciendo. Entonces lo que hice es que yo tomé las 2 unidades de pensamiento de este pasaje y de esas dos unidades de pensamiento formé las 2 ideas principales de este bosquejo. Para los puntos ya menores del bosquejo, esto es lo que yo hago y tú puedes hacer lo mismo. Yo tomo cada versículo y entonces yo preparo o escribo un punto menor del bosquejo para cada versículo de la unidad de pensamiento. Para mí, esta es la forma más sencilla y más efectiva de preparar un bosquejo del pasaje. Entonces te das cuenta que en la primera división, la primera unidad de pensamiento que se refleja aquí en el versículo, en el punto 1, hay 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Por lo tanto, tengo 5 puntos. Un punto, cada punto corresponde a un versículo en esa división. Igual aquí, en la segunda unidad de pensamiento, la segunda división, ¿cuántos puntos hay aquí? Bueno, corresponden a cuántos versículos están allí. Y esto lo puedes aplicar, esa pauta de cómo preparar un bosquejo sobre un pasaje bíblico, esa pauta la puedes aplicar a cualquier pasaje de la Biblia. Bien, este pasaje realmente me impactó y este video ha sido un poco más largo que lo que acostumbro porque realmente yo quería compartirte estas observaciones generales sobre este pasaje, pero también darte un poco más sobre cómo preparar un bosquejo, porque cuando puedes preparar un bosquejo sobre un pasaje, entonces te has acercado más, has dado un paso para preparar un sermón sobre este pasaje. Tienes que comenzar con el estudio del pasaje, entonces irte a preparar un bosquejo sobre ese pasaje y entonces poco a poco te vas acercando a preparar el sermón y el bosquejo del sermón. Y en este canal, si nada más te pones a buscar ahí un poquito, vas a ver diferentes videos que yo he preparado sobre cómo preparar bosquejos, sobre cómo estudiar, descubrir la idea principal del pasaje que estás estudiando, dividir el pasaje en unidades de pensamiento. Todo esto está aquí, pero también está en mi curso de manera más ordenada y sistemática. Y entonces por eso yo te animo, déjame poner aquí el sitio web de nuevo. Si te interesa un curso sobre cómo preparar sermones, ya está preparado el curso. No está disponible en este momento, pero en abril del 2020 estará abierto de nuevo el curso. Únete a la lista de espera en marioescobedo.com/lista. Bueno, considera suscribirte si tú quieres crecer como líder, quieres aprender a estudiar la Biblia de manera correcta, compartirla de manera efectiva y liderar de manera bíblica. Este canal es para ti, es para capacitar a ustedes los que capacitan y espero que esta enseñanza haya sido de ayuda. Gracias por acompañarme, nos vemos a la próxima y que Dios te bendiga.